Buenas noches, ¿cómo andan? Reaparece la edición central de MBD Noticias en la pantalla de TV Ciudad. ¿Cómo te va, Natalia? Bien, ¿y tú, Martín? Todo bien. En la mitad de la semana. En esta semana especial. Sí, que viene con agenda muy fuerte en términos internacionales y también locales. Empezamos por lo segundo, porque las y los precandidatos presidenciales están realizando por estas horas sus últimos actos antes de las internas del domingo. Por ejemplo, en el Palacio Peñarol, el Frente Amplio llevará adelante el cierre de su campaña con un acto unitario que incluye la presencia de Carolina Cose, Yamandu Orsi y también de Andrés Lima. Además, el precandidato nacionalista Álvaro Delgado va a realizar su acto final en Pocitos, Montevideo, donde va a repasar lo hecho durante la campaña en los 19 departamentos del país. Además, su par nacionalista Laura Raffo también cerrará hoy su campaña con la actividad Gira de la Bandera, que se desarrollará a las afueras de su sede central en la Plaza Independencia de Montevideo. También realizan actos de campaña el precandidato colorado Gabriel Gurméndez y el único postulante del Partido Independiente, Pablo Mieres. Hay más asuntos por fuera de la campaña. Repasamos los titulares. El candidato presidencial nacionalista Álvaro Delgado calificó de insólito el fallo del juez Alejandro Recarey, que dejó en suspenso la obra del proyecto Neptuno. En el marco del Día Internacional contra el Uso Indebido de Drogas, el colectivo Madres del Cerro, vinculado a jóvenes con adicciones, reclamó ante el Parlamento leyes que atiendan la problemática del consumo. La audiencia por la causa que investiga los asesinatos de Selmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz fue suspendida ante un recurso presentado por los militares acusados José Arab, Jorge Pajarito Silveira y el ex policía Ricardo Medina. El Ministerio del Interior activó el protocolo de búsqueda de personas ausentes ante la desaparición del niño argentino de 5 años, Loan Danilo Peña, pero desde la cartera se aseguró que no hay indicios de que esté en nuestro país. El presidente boliviano Luis Arce denunció un levantamiento militar y llamó a respetar la democracia luego de que unidades del ejército intentaran entrar con tanquetas a la ex sede del gobierno. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, denunció los movimientos militares y acusó al presidente Arce de provocar un autogolpe en medio de la crisis social, política y económica que vive el país. Pueden ver a través de la pantalla de TV Ciudad, también por tvciudad.uy, nos pueden seguir en vivo por YouTube y nos pueden escuchar a través de la radio de la Universidad de la República, uniradio.edu.uy o 107.7 FM. Salimos del estudio, Martín. Porque llegan los adelantos de los móviles y algunos son adelantos de actos de cierre de campaña. Primero Martín Duarte, que nos va a contar algo. Adelante, Martín, escuchamos. Eso pasa en el Palacio Peñarol, el contador Gastón Guelfi, donde cierra con acto unitario la campaña antes de las internas el Frente Amplio, y en un rato lo tendremos a nuestro compañero Martín Duarte. Ahora otro móvil, aparece Diego Martini en Pocitos con otro partido y otra precandidatura que también cierra campaña. Hola Martín, hola Natalia, buenas tardes para todas y todos. Así es, nos encontramos en Paulino Pimienta y Avenida Brasil, a una cuadra de la Rambla de Montevideo, acá en la zona de Pocitos, donde Álvaro Delgado eligió esta esquina, esta calle cerrada, para hacer su acto de cierre de campaña previo a las elecciones internas del día domingo. A esta hora también, pero en la Plaza Independencia, Laura Raffo, digamos su contrincante más cercana, según lo que dan las encuestas, está haciendo el acto de cierre. Así que va a ser momento Álvaro Delgado acá en Pocitos, con declaraciones de Álvaro Delgado arriba del escenario, no abajo, según nos informan de su comando, así que estaremos atentos a lo que pueda surgir. Y de Pocitos al cordón, ahora salimos de la campaña electoral. Juliana Perdomo, ¿cómo andás? Gracias Martín, Natalia, muy buenas tardes para todos. Aquí en la Facultad de Humanidades se está desarrollando un conversatorio sobre memoria, verdad y justicia. Además, un homenaje a todo el trabajo que ha venido realizando el equipo de antropología forense. Todo esto en el marco de un nuevo aniversario por el golpe de Estado que se va a desarrollar mañana en nuestro país. Se ha instalado aquí en el hall de la facultad una muestra fotográfica con todo el trabajo que ha venido realizando el equipo forense, así que en minutos volvemos y les contamos más detalles. Bien, y el precandidato presidencial nacionalista Álvaro Delgado defendió la decisión del gobierno de apelar el fallo judicial que suspendió la firma de la concreción de la obra del proyecto Neptuno, dictamen que fue defendido por Anaí Aronian, que integra la Comisión Nacional de Defensa de la Abuela Vida.
Los impactos son graves y además la calidad del agua es muy dudosa y llegaría a muy poca gente, haciendo muchísimo daño. El gobierno, Rodrigo, va a apelar en estas horas el fallo insólito e inexplicable del juez Recarrey. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Lo vieron en los títulos, intento de golpe de Estado en Bolivia, tema de arranque. Eso amerita la presencia rápida de nuestro compañero Alejandro Gabart, que ya está en el estudio. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Y bueno, nos han hecho madrugar los hechos, los acontecimientos que se han dado en Bolivia en el correr de esta tarde. Rápidamente, esto es parte de lo que se viene gestando desde hace mucho tiempo, una crisis política, social y económica que vive Bolivia. Política porque el presidente Luis Arce hace mucho tiempo mantiene un enfrentamiento con el expresidente Evo Morales dentro del movimiento al socialismo. Hoy más temprano Evo Morales denunció que había en marcha un golpe de Estado que se fue concretando en el correr de la tarde cuando los militares llegaron a la mítica Plaza Murillo de la capital boliviana para intentar ingresar en el Palacio Quemado, la ex sede presidencial, pero un lugar muy emblemático para la presidencia de Bolivia. Recordemos que allí juró la expresidenta de facto Yanine Áñez en su momento por parte de los militares que intentaban ingresar encabezados por el excomandante en jefe del ejército Juan José Zúñiga. Este hombre fue destituido hace algunas horas a raíz de una serie de declaraciones políticas donde afirmaba que de ninguna manera iba a permitir el regreso de Evo Morales al poder. Evo Morales denunció un autogolpe de Luis Arce. La situación ahora, a esta hora, es que después de esos forcejeos, ese intento de ingresar, ese tete a tete que tuvo con uno de los ministros de gobierno, el general Zúñiga, se ha retirado realizando fuertes declaraciones que después vamos a estar escuchando. Esta intentona golpista ha generado reacciones en todo el espectro político del continente y también del mundo, pero sobre todo aquí, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, presidenta en ejercicio de la CELAC, ha hecho un llamado a los presidentes a una reunión urgente para valorar la situación en Bolivia. Hay mucha confusión, no se sabe quién está detrás de todo esto, hay algunas unidades que se han levantado, otras que no. En medio de todo esto, el presidente boliviano ha cambiado a toda la cúpula de las Fuerzas Armadas. Ahora, noticias de última hora, los militares comenzaron a retirarse de la Plaza Murillo y la gente comenzó a salir a las calles para defender el gobierno de Luis Arce, que la viene pasando muy mal, con una crisis económica y, como decíamos, política muy importante. Y hasta ahora lo único que se sabe es que la iniciativa es del general Zúñiga. Por ahora no se sabe de que se hayan plegados, a pesar de que Zúñiga lo afirma otros estamentos militares. Pero vamos a ver lo que decía hace unos minutos nada más el presidente Luis Arce junto a su gabinete, donde llamó a respetar la democracia, al tiempo que la Cancillería boliviana también le ha pedido a los países latinoamericanos el respaldo al gobierno de ese país. Se organice y se movilice en contra del golpe de Estado, en favor de la democracia. No podemos permitir que una vez más intentonas golpistas se lleven vidas bolivianas. Queremos exhortar a todos a que defendamos la democracia y aquí estamos firmes en Casa Grande con todo el gabinete, con nuestras organizaciones sociales. Saludamos a las organizaciones sociales y las invitamos cordialmente a que nuevamente muestren el camino de la democracia al pueblo boliviano. ¡Que viva el pueblo boliviano! ¡Que viva! ¡Que viva la democracia! ¡Que viva! ¡Que viva nuestro presidente Lucho Arce! ¡Que viva! ¡Que viva la democracia! ¡Que viva! ¡Que viva el pueblo unido! ¡Que viva! ¡Muera el golpismo! ¡Que viva! Y el golpismo está encarnado por el general Juan José Zúñiga, quien hasta ahora era un hombre de confianza y que, según se decía, tenía, digamos, toda su actuación debajo del mandato de Luis Arce. Sin embargo, las declaraciones de Zúñiga
no dejan mucho lugar a dudas, por lo menos en lo que ha planteado, que ha sido muy grave. Dijo que no puede permitirse que un grupo de pandilleros, en referencia a Evo Morales y quienes le siguen, se hagan del poder de Bolivia, que hay gente que no quiere al ejército ni a las Fuerzas Armadas, que están para defender al pueblo boliviano de quienes quieren quedarse con sus recursos naturales. Recordemos que detrás de toda esta historia está el litio, ¿no? Uno de los minerales más importantes del momento, vinculado justamente a la movilidad eléctrica, y por allí hay suspicacias de que también existan intereses internacionales, externos, de una crisis política en Bolivia que permita tener un mayor o fácil acceso justamente al litio. Pero las palabras de Zúñiga no dejaron lugar a dudas. Habló hasta de cambiar ministros en las próximas horas, pero además dijo que sí cuenta con el apoyo de la Fuerza Aérea y de la Armada Boliviana. Bien, ahí estábamos viendo al general Zúñiga. En realidad, lo que acaba de decir Zúñiga hace algunos minutos es que las intenciones son otras. No son las de retirarse de la Plaza Murillo y dejar las cosas como están, sino que anunció que en las próximas horas van a haber novedades por parte de los estamentos militares con respecto a cambios fundamentales en el gobierno, pero volvió a insistir en cuanto al rol que tienen las Fuerzas Armadas para impedir que determinados sectores políticos, en obvia alusión a Evo Morales, se hagan del poder en Bolivia, sea por la vía que sea, y esto, bueno, pone ahora una situación de inestabilidad absoluta a la que ya venía arrastrando desde hace un tiempo Bolivia a raíz de esta crisis de la que estábamos hablando y que ahora ha tenido este desenlace a partir de la destitución del propio comandante en jefe del ejército por hacer alusiones políticas que no le correspondían. Habrá que aguardar, seguramente las próximas horas van a ser cruciales. El gobierno uruguayo, el presidente Lacalle Pou, ha enviado, como todos los países del continente, un mensaje de apoyo al gobierno democrático de Bolivia y también la preocupación que existe en todo el continente por esta nueva situación de inestabilidad que en este caso afecta a este país. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. En instantes volverá Alejandro Gabart con el resto de la información internacional y eventualmente novedades si es que actualización. Surgen. Claro, desde Bolivia. Y ahora abrimos la agenda local. Les contamos que siguen apareciendo fallos judiciales vinculados a asuntos ambientales que también pasan o rozan lo político, porque el juez de lo contencioso administrativo, Pablo Gandini, condenó al Estado a entregarle información ambiental del contrato celebrado entre el Poder Ejecutivo y la empresa HIF Global para el desarrollo de una planta de hidrógeno verde en Paysandú a la sociedad civil. Raúl Viñas, precandidato a la presidencia por el Partido Verde Animalista e integrante del Movimiento por un Uruguay Sustentable, fue quien realizó el pedido de acceso a la información pública. La orden del juez es que se entregue en los próximos 15 días. Es una gran resolución realmente porque después del pedido de acceso a la información, después de todo lo que se hizo siguiendo lo legal, tuvimos que llegar a la justicia porque el gobierno insiste en no entregar información ambiental que no puede ser declarada confidencial y que además está protegida y tiene que ser difundida de acuerdo con el Tratado de Escazú, un tratado que nuestro país firmó, un tratado que está ratificado y que tiene fuerza de ley en el Uruguay. Confiamos en que, a pesar de que seguramente van a hacer una apelación, los fundamentos legales y el derecho que nos asiste nos permite confiar en que en el Tribunal de Apelaciones, si se llega a esa etapa, vamos a salir gananciosos otra vez. El gobierno no puede hacer lo que quiere. Lamentablemente, nuestro Parlamento no le pone control al Poder Ejecutivo, algo que tenemos que cambiar. Y por suerte, la otra pata de la República, que es el Poder Judicial, está actuando de la manera que tiene que hacerlo. Cualquier ciudadano tiene derecho en este país a conocer las cosas que hace el gobierno. Por otra parte, el gobierno no debiera de continuar firmando contratos que lo arriesgan a, en primer lugar, no cumplir con nuestras leyes, como esto, el no entregar la información, y en segundo lugar, a exponerse a juicios internacionales que son muy complicados. Luego, el Poder Ejecutivo tiene que directamente dejar de hacer contratos como el que ya se hizo con UPM, como el que se hizo con Montes del Plata y el que ahora se pretende hacer después de este memorando con la empresa HIF.
Bien, lo anunciábamos ayer y lo veíamos en un adelanto hace minutos. El juez Alejandro Recarey impidió que OCE por el momento firmara un acuerdo, un contrato con el consorcio al que se le adjudicó la construcción de la planta potabilizadora en Arasatí, en el departamento de San José. Desde la Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida y la Clínica de Litigio Estratégico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República expresaron satisfacción por este fallo judicial. Claro, por ejemplo, Anahit Aronian, que es científica y activista, dijo que la eventual concreción de la construcción de esa planta potabilizadora de agua que quedó en suspenso podría generar consecuencias graves. Los impactos son graves y además la calidad del agua es muy dudosa y llegaría a muy poca gente, haciendo muchísimo daño. Implica desalinizar agua en un país lleno de agua dulce, no precisa desalinizar el agua del río de la Plata. ¿Dónde van los residuos de ese proceso de desalinización? Por otro lado, están las floraciones algales y no existe tecnología en el mundo que filtre las toxinas, donde pase un poquitito de esas toxinas que son hepatotóxicas, atacan los hígados de los seres humanos, en particular los niños. El agua es un derecho humano, el agua es un bien común, no es una mercancía. Integrantes de ambas organizaciones señalaron que el proyecto Neptuno tendría consecuencias negativas a nivel ambiental, social y económico, y destacaron los aportes científicos que el juez Alejandro Recarey tuvo en cuenta para su decisión. A propósito, el precandidato presidencial nacionalista Álvaro Delgado dijo que el fallo del juez Recarey le parece insólito. En una actividad en la Asociación de Dirigentes de Marketing, ADM, Delgado recordó que Recarey es el mismo juez que en 2022 aplicó una medida cautelar contra la vacunación a menores de 13 años contra COVID-19. El gobierno, Rodrigo, va a apelar en estas horas el fallo insólito e inexplicable del juez Recarey, el mismo juez del cual fui yo muy duro en el momento de la pandemia, quizá el momento más duro de la pandemia, donde quiso impedir y frenó por unos días, hasta que hicimos un amparo, la vacunación a niños de menores de 13 años cuando estaba autorizada por la Comisión Nacional de Vacunas y recomendada. Eso logró que la Suprema Corte de Justicia lo sancionara por varios meses. Este juez ahora, y no voy a atribuir intención, tengo muchas ganas de hacerlo y no lo voy a hacer, decidió suspender la posibilidad de que OCE suscriba el contrato con el consorcio para hacer el proyecto Arasatí. Esperemos que la apelación del gobierno dé sus frutos y el sentido común también. Bueno, y entramos en las noticias de campaña, el diario de campaña, sí, como decimos todos los días. Atención porque esta es información útil para toda la ciudadanía. La presidenta de la Junta Electoral de Montevideo, Mari López, dijo que las personas que en el cuarto secreto no encuentren la papeleta o la hoja de votación que están buscando tienen derecho a retirarse a buscarla. Claro, hay un dato importante que conviene reiterar y es que en las elecciones internas la Corte Electoral no se encarga de la distribución de las hojas de votación, por lo que más allá de ese derecho que tiene la gente, si no encuentra la que busca, se recomienda que quien pueda lleve la lista que tiene pensado votar. No necesariamente van a estar en el cuarto secreto. Los delegados van a ir a cada circuito y llevar las hojas de votación, pero es probable que el ciudadano no la encuentre. Van a haber más de 400 listas en el cuarto secreto y en realidad va a haber 1 o 2 mesas para disponerlas todas ahí y entonces aunque estén, va a ser muy difícil encontrarla. De cualquier manera, hay una posibilidad de que si una persona se olvida, piensa que la va a encontrar y no la encontró, puede retirarse del circuito y volver a ingresar con el voto para votar. Además, López explicó cómo se desarrollará el plan piloto de escaneo de huella digital en 553 circuitos. El objetivo es identificar, no es de identificación, se va a tomar la huella de las personas para identificarlas. Entonces eso, el plan piloto, después se evaluará, ¿no?, si funciona o no, pero esto lo que va a hacer es, yo creo que minimizar los votos observados. Y esto se va a dar para todas las personas que concurran a ese circuito. ¿Es optativo? ¿La gente puede elegir si poner la huella o no?
Sí, en este momento es un plan piloto, entonces la persona, por supuesto, puede decidir que no le tomen la huella. Seguimos en tema y les contamos que desde esta semana en la página web de TV Ciudad se puede acceder a diversa información de interés para las elecciones internas y el proceso electoral en general. Lo que se vota en las elecciones internas 2024, entre otras cosas, figura en la web de TV Ciudad el repaso de la oferta electoral con biografías de los precandidatos y precandidatas presidenciales de cada partido. También se explica el alcance de las internas, ya que además de elegir las candidaturas presidenciales de cada partido, la ciudadanía este domingo elegirá a las personas integrantes del órgano deliberativo nacional y del órgano deliberativo departamental de los partidos políticos, informalmente conocidos como convenciones nacionales y departamentales. Estos órganos aprueban las candidaturas a la vicepresidencia, así como quiénes serán las o los candidatos a las intendencias más adelante en las elecciones departamentales que se harán en 2025. En las internas el voto no es obligatorio, por lo que no se aplicará multa ni sanción en caso de inasistencia. Además de acceder a estas y otras informaciones en la web de TV Ciudad, atención, también se puede consultar el lugar y el circuito de votación. Porque llega Eduardo Botinelli para analizar el cierre de las campañas, justamente rumbo a las internas. ¿Cómo te va, Eduardo? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Hoy están cerrando, digamos, las campañas de las principales precandidaturas, ¿no? Bueno, sí, se llega al cierre, ya está, a ver, se adelantó la veda de alguna forma con el Partido Uruguay de mañana, es decir, claramente los actos hubiesen sido mañana y no hoy, pero bueno, es uno de los ingredientes que tenemos en estas elecciones internas. Una campaña que ha tenido relativamente baja confrontación interna porque bueno, hay distintas estrategias, ¿no? Y distintas digamos, competencias y entornos, porque por ejemplo el Frente Amplio llega a la elección interna con un programa único. Eso de alguna forma limita, por un lado, una confrontación de propuestas, por más que hay propuestas, siempre se está hablando permanentemente del programa, ligando las propuestas al programa, y por lo tanto una búsqueda más de diferenciación personal, de trayectorias, y no centrado tampoco en un agravio personal, ¿no? Es decir, sino básicamente más por diferenciación personal. Es interesante lo que decís, simplemente un apunte, porque se habla de que, vamos a ver qué dicen las urnas, hay cierta polarización entre dos precandidaturas fuertes, las de Yamandu Orsi y Carolina Cose, pero vos no entendés que eso se haya traducido en polarización en los discursos políticos. No. Claramente se ha buscado, justamente lo que se ha buscado evitar ha sido la confrontación. Ha habido actores laterales nada menores, ¿no? Como Mujica Topolansky en algún momento, o Juan Castillo con el tema del Ministerio de Economía, que le ponen un poco de rispidez, si se quiere, dentro de la interna, pero no en la confrontación entre candidaturas. En otro partido, el Partido Nacional, por ejemplo, ha tenido baja también disputa interna en el sentido de confrontación, ni de ideas ni personales. Y esto de alguna forma está alimentado primero porque el Partido Nacional ha ido aprendiendo a lo largo del tiempo lo que le ha ido costando cuando tuvo ese tipo de confrontación personal. El ejemplo es 1999, primeras internas con este régimen, sobre todo la confrontación Alberto Lacalle, Juan Andrés Ramírez. Exactamente, eso fue, digamos, un gran golpe que de alguna forma sirvió de enseñanza. Pero además una interna que no se presenta competitiva, entonces eso también baja las posibilidades de rispideces internas, porque en definitiva no hay esa polarización de alguna forma que se puede ver en el caso del Frente Amplio. El Partido Colorado justamente tiene una interna mucho más competitiva, con algún agente externo, como es el de Ojeda, con estructuras tradicionales, que de alguna forma ha sido la que presentó más encontronazos y sobre todo ahora en el último tiempo algunas cosas más fuertes que lleva, por ejemplo, a pensar que no hay un acuerdo para cómo se va a armar la fórmula presidencial. Va a depender mucho de los resultados, si hay efectivamente alguien que queda en segundo lugar despegado del resto, bueno, qué posibles alianzas puede haber en una convención nacional. ¿Qué decir de las estrategias en un sentido más amplio? Bueno, acá se mezcla un poco lo que hablábamos antes con las estrategias. Cuando enfrentamos una elección interna, en general podemos ver tres grandes formas de presentarse en una interna. Una, que es la confrontación interna, es disputar con quien está conmigo compitiendo en valoraciones,
en temas de diferenciaciones personales o en ataques directamente, sea por propuestas o sea por elementos personales. Eso ha sido bastante bajo, salvo lo que decíamos en el Partido Colorado, que ha tenido alguna instancia de ese tipo, pero no ha sido lo más frecuente. Tenemos la otra, que es la versión más propositiva, que es lo que ha aparecido un poco, sobre todo en el caso de, bueno, el Frente Amplio en su conjunto, algunas cuestiones presentadas por Lima, otras presentadas por COSE, alguna de Orsi, pero él se ha plegado mucho más a la idea, existe el programa. Sí, de que eso viene después. Sí. La diferencia es que los partidos nacionales y el Partido Colorado, cada candidato presenta su plan de gobierno, digamos, que después va a llevar una síntesis del partido, que en caso de haber una segunda vuelta y una coalición, habría otra síntesis, ¿no? Entonces, la parte más propositiva pasa por ese lado, por quienes están presentando esas diferenciaciones. Y lo último que se ha visto, y eso ha sido quizás lo más frecuente, es lo que llamamos, digamos, de alguna forma el ataque hacia afuera para ganar adentro, ¿no? Es decir, es la forma de confrontación desde el oficialismo con el Frente Amplio, con lo que es y con lo que fue como gobierno, y desde la oposición, desde el Frente Amplio, contra el actual gobierno, ¿no? Y eso ha sido quizás lo que se ha visto más presente a lo largo de la campaña, ¿no? Sí. No solamente en el último tiempo, sino desde que comenzó, digamos, lo que podemos llamar, bueno, este año, ya la campaña, ¿no? Sí, es interesante lo que decís, porque incluso en el proceso electoral anterior, recuerdo que hubo un debate entre el entonces precandidato Ernesto Talvi y por el Frente Amplio Óscar Andrade, que también era precandidato, luego uno entre COSE, que ya fue precandidata la vez pasada, y Jorge Larrañaga, que era precandidato nacionalista, pero no hubo debates internos, por lo menos de esa notoriedad, quiero decir, en programas de televisión, de mucha audiencia, entre personas de un mismo partido. Ahora, esto último no se dio, tampoco se dio lo primero, pero se buscó mucho ese fuego o ese juego hacia afuera de los partidos. Sí, entre otras cosas por lo que hablábamos de lo sucedido en el Partido Nacional en 99, ¿no? Es decir, este sistema lo que lleva es que esa confrontación interna necesita, lo estamos hablando con el Partido Colorado, el 30 de junio o a lo largo de julio, llegar armónicamente a conformar una fórmula y que todo el partido esté atrás. Bueno, si hay un debate interno que pueda generar algún tipo de herida, que sea difícil de surcir, bueno, va a ser más difícil seguir hacia adelante hacia octubre, ¿no? Claro. Entonces eso claramente se está buscando evitar. Y lo que no se ha dado, la coyuntura que se daba en la anterior, de que hubiese segundas candidaturas con un interés legítimo en más de un partido para debatir con el otro, ¿no? Es decir, en el caso del Frente Amplio, ninguna de las dos principales candidaturas tenía motivaciones para presentarse como una segunda candidatura, sino que buscaban presentarse como la primera. Claro. Por lo tanto, solamente podían debatir con Delgado, porque en cualquier otro escenario era rebajar esa posibilidad de ser ganador o ganadora en su interna. Es una lógica que cuida las unidades partidarias, pero que puede ser problemática para quienes quieren descontar o crecer un poco en la intención de voto. Claro, queda menos capacidad de juego. Gracias, Eduardo. Y bueno, la semana que viene, con resultados a la vista, tendrás mucho para decir seguramente aquí mismo. Por supuesto, el miércoles que viene nos vemos ya con los resultados. Sigue Natalia haciendo MBD Noticias. Seguimos en clima de campaña. El senador frente amplista Mario Vergara le respondió al precandidato presidencial nacionalista Álvaro Delgado, que recientemente aseguró que el Frente Amplio tiene diferencias internas en materia económica y que esto genera incertidumbre. Según Vergara, tanto las bases programáticas actuales como los 15 años de gobiernos de su fuerza política desmienten a Delgado. Lo que él debe estar pensando o planteando es lo que a él le gustaría, pero está lejos de la realidad. No se puede hablar en serio de incertidumbre con la gestión económica del Frente Amplio después de 15 años en los que el Frente Amplio gobernó y dio certezas y mejoró enormemente la situación en el terreno del bienestar, de la igualdad, de los derechos, que generó certezas para las inversiones, que generó certezas para las calificadoras de riesgo, los organismos internacionales, etcétera, etcétera. Pero este jueguito de incertidumbre en la gestión económica del Frente Amplio solo puede tener una intencionalidad de cortito plazo por la interna del domingo. En el Frente Amplio en todos los temas hay visiones diversas, pero siempre se llega a una buena síntesis y una buena muestra es que es el único partido que tiene un programa. Y habiendo tomado lecciones de cosas del pasado, la impronta astorista en la gestión económica entiendo yo que hoy ha penetrado la inmensa mayoría del Frente Amplio y que ya a esta altura todos tenemos claro que
que no se puede jugar a los dos equipos económicos, que no se puede jugar a los gobiernos en disputa. Seguimos con la cuestión de la campaña electoral, porque uno de los partidos nuevos que se presentará en este ciclo electoral, en estas internas por lo menos, es el partido Devolución, que se define como pro familia, pro vida y de derecha. El precandidato presidencial de este partido, Pablo Paiva, aseguró que tiene representación en 10 departamentos y que aspira a llegar a los 500 votos necesarios para poder presentarse en las elecciones nacionales de octubre. Es un partido de derecha en función a sus 3 principios históricos de la derecha, vale decir orden, justicia y libertad, y en ese orden. Además, es un partido que se considera liberal clásico en función de los 3 pilares fundamentales del liberalismo clásico, que son gobierno limitado, libre mercado y el irrestricto respeto a la propiedad privada. Además de eso, nosotros consideramos que la base de la sociedad es la familia, por lo tanto, somos tanto pro familia como pro vida. Nosotros principalmente lo que buscamos es hacer una suerte de devolución, o sea, devolverle a la gente 2 cosas bien importantes. Por un lado, poder de decisión y por el otro lado, plata en el bolsillo. Pero decirlo así, como una expresión de deseo, luce muy fácil. Por lo tanto, nosotros vamos a impulsar una reforma estructural del Estado en función a 5 reformas. Una reforma política, una reforma económica y 3 reformas sociales, tanto en el área educativa como la salud, como el sistema de jubilaciones y pensiones. Eso es lo que busca el Partido Evolución y bueno, nos vemos obligados a presentarnos en esta instancia debido a que creemos que ese espacio aún no está siendo ocupado por ningún otro sector político. Por eso que fundamentalmente vemos la necesidad imperiosa, bueno, de presentarnos en este ciclo electoral. Y en otro asunto, el colectivo Madres del Cerro, vinculado a jóvenes con adicciones, se movilizó en las afueras del Palacio Legislativo debido a la conmemoración del Día Internacional contra el Uso Indebido de Drogas. Su vocera, Gabriela Host, reclamó leyes que atiendan las situaciones de consumo problemático y también llamó a que se derogue la ley que regula el mercado del cannabis. ¿Queda mucho por hacer en este tema? Queda mucho por hacer, queda mucho que se perdió en todo este tiempo por no hacer nada y lo que nosotros las familias venimos a seguir reivindicando es que se necesitan leyes específicamente para este tema. No alcanza lo que hay, seguimos perdiendo a nuestros hijos en las cárceles y en las calles y nadie nos devuelve un hijo con vida después, los terminamos perdiendo. Necesitamos más leyes. Santiago, un adicto en recuperación, manifestó que los procesos son difíciles y lo que más cuesta es aceptar la ayuda para dejar de consumir sustancias. Sostuvo que el equipo de terapeutas y la familia son piezas claves para su recuperación. Hoy tengo 3 años y 8 meses en recuperación, sin consumo de sustancia. Es una enfermedad crónica que al ser crónica y para siempre, nuestra recuperación tiene que ser crónica también y para siempre. Es una problemática lamentable que hay a nivel mundial, no solo en Uruguay, pero la cosa está brava, está difícil. Y a raíz de la adicción es que está toda la demás problemática. Los robos, la gente en la cárcel, va más allá de lo que es el consumo de droga. A propósito de este tema puntualmente, el senador, líder y precandidato presidencial cabildante Guido Manini Ríos dijo que Uruguay está rumbo al precipicio y que se están perdiendo generaciones enteras debido a que el Estado omite atender la problemática precisamente de las adicciones. Y ante la movilización que recién veíamos del colectivo Madres del Cerro, coincidió en la necesidad de derogar la venta de marihuana en farmacias. No tuvimos el eco en nadie del espectro político, ni siquiera los socios del gobierno quisieron sumarse a esa iniciativa. Por lo tanto, tenemos una impotencia grande en ese sentido, pero estamos convencidos que es una ley tremendamente negativa que ha naturalizado el consumo de drogas y hoy ya es moneda común ver estudiantes antes o después de clase fumarse un porro, etcétera, lo tienen como algo natural. Bueno, es hora de empezar a revertir eso y eso se revierte desde un cambio cultural que es impostergable. ¿Le quedó mucho por hacer al gobierno de coalición en este tema? Sí, entre otras cosas lo que acabamos de hablar, le quedó muchísimo por hacer, es más, no ha hecho casi nada al respecto. Y en materia de seguridad pública, lo hemos dicho, si bien se ha avanzado y se ha mejorado el desastre que venía de los gobiernos frente amplistas, bueno, seguimos con serios problemas y hay que hacer cambios sustanciales en las políticas de seguridad pública.
Otro tema, la Comisión Nacional de Sitios de Memoria solicitó que se concrete la colocación de una placa de memoria en el Instituto de Formación Docente de Paysandú en homenaje a la militante Raquel Kulnev, pese a que el Codicen de la ANEP pidió rever esta medida. Kulnev fue maestra y militó en el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, murió siendo presa política. El 24 de mayo, la presidenta del Codicen, Virginia Cáceres, envió una carta a la Comisión Nacional de Sitios de Memoria solicitando rever la colocación de una placa en el Instituto de Formación Docente Sanducero porque no se cumplían los requisitos. Para fundamentar este pedido, Cáceres se basó en un informe de la asesora letrada de la ANEP, Marcela Pérez, quien afirmó que la homenajeada Raquel Kulnev había sido detenida correctamente por los militares en junio de 1972 por grafitear la pared del Instituto Magisterial, hoy de formación docente, del cual había egresado el año anterior. Tenía 21 años y fue procesada en septiembre de 1972 por la justicia militar, en base al artículo 137 del Código Penal Militar, conspiración seguida de actos preparatorios. Raquel murió en julio de 1977 sin asistencia, tras una agonía de 4 años por problemas hepáticos no tratados, tal como lo confirmó la autopsia histórica. En base a estos elementos e informes del Instituto de Formación Docente Local, la Comisión Nacional de Sitios de Memoria evaluó como correcto el pedido recibido desde el gremio de estudiantes, de la Comisión de Memoria y de la Intersocial de Paysandú de colocar una placa. En la resolución del 19 de octubre de 2022 y en la firmada este miércoles 26 por su presidenta Virginia Martínez, la Comisión Nacional sostiene que la placa debe ir en ese lugar porque la historia de Raquel Kulnev-Hein y las causas de su detención y fallecimiento se encuentran íntimamente ligadas al Instituto de Formación Docente de la ciudad de Paysandú. Por eso estableció mantener en todos sus términos la resolución de esta comisión número 47 de 2022 y solicitar al Consejo Directivo Central de la ANEP se dispongan las coordinaciones necesarias para dar cumplimiento. Otro asunto, se suspendió la audiencia de control en la causa que investiga los asesinatos de Héctor Gutiérrez Ruiz y Selmar Michelini, entre otros muchos crímenes cometidos durante la etapa del terrorismo de Estado, y se suspendió debido a un recurso presentado por la defensa de los acusados, o sea, de los ex militares José Arab y Jorge Silveira y del ex policía Ricardo Medina. Los abogados del Centro Militar que representan a Arab, Silveira y Medina presentaron un recurso de excepción de jurisdicción que plantea que los casos sobre delitos de lesa humanidad deben ser estudiados por la Suprema Corte de Justicia en base al artículo 239 de la Constitución. La jueza penal Adriana Chamsarian aceptó el recurso presentado por la defensa en una causa que investiga decenas de crímenes, como les decíamos, entre los que figuran los asesinatos mencionados, también los de Rosario Barredo y William Whitelaw y la desaparición forzada de Manuel Liberov. Todo esto ocurrido en Buenos Aires en 1976. Según publicó La Diaria, el fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Percivale, lamentó la presentación del recurso y lo calificó como una forma de dilatar el proceso. En la audiencia de control, que finalmente se suspendió, se iba a definir qué pruebas ingresarían al posterior juicio oral. Y a horas de que se conmemoren los 51 años del golpe, del comienzo del golpe de Estado, del comienzo de la huelga general contra justamente el golpe que era inminente, la ex dirigente del sindicato textil, Graciela López, recordó lo vivido durante la ocupación de la fábrica Fibra Tex, donde trabajaban más de 800 personas. Sí, recordó y valoró mucho la solidaridad del barrio en el que funcionaba esa fábrica, que dijo debió ser desalojada 4 veces, y también dijo que los militares allí violaron a una trabajadora. La vigilancia permanente en la calle y alrededor de la fábrica. Era muy difícil poder llegar a la ocupación. En el caso nuestro en Fibratex se ensañaron muchísimo. A nosotros nos desocuparon 4 veces. Nos hacían poner en semicírculo y era horrible porque eran groserías, palabrotas, insultos. Lo mínimo era putas de mierda. En la fábrica nuestra torturaron. Hicieron cualquier cosa, pero cualquier cosa como pudieron haber hecho en los cuarteles. Y hay una cosa que nosotros durante muchos años no comentamos porque sabíamos solo 3 compañeras. En uno de los desalojos a una compañera nuestra, que después murió como consecuencia de eso, porque nunca se pudo recuperar,
tenía el nombre igual que una mujer tupamara. Pero esa mujer tupamara estaba presa. Entonces la suben, porque alguna gente se llevaban, la suben a uno de los roperos y todos la tropa, todos los que estaban ahí, que venían, no sé, venían 30, 40, la violaron todos. Y la llevaron al cuartel y la violaron todos de nuevo. La huelga se levantó finalmente el 11 de julio, tras 15 días de resistencia obrera. Justamente producto del aniversario número 51 del inicio de la huelga general, mañana los sindicatos van a hacer distintas paralizaciones a nivel de todo el país. Los sindicatos del transporte colectivo no detendrán la actividad, si bien adhieren a la medida. Habrá paros de 24 horas en escuelas y liceos de Montevideo y diferentes niveles de adhesión en el interior y en distintos sectores de actividad. La Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria resolvió adherir al paro de 9 a 13 horas. En Montevideo el paro es de 24 horas. En las escuelas de Montevideo, Lavalleja y Maldonado el paro será también por 24 horas. En tanto, en el resto del país las clases serán normales. En tanto, el Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza Privada, SINTEP, parará de 9 a 13 horas. La Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte, nucleados en la UNOT, adhirirá a la medida, pero no hará paro, por lo que el transporte será normal. En cambio, el Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro, el SUAT, parará entre las 9 y las 13 horas. La Federación de Funcionarios de Salud Pública participará del paro de 6 a 18 horas en Montevideo y el área metropolitana, y la salud privada, el paro se cumplirá de 8 a 14 horas. Los bancos no paran, salvo para la lectura de una proclama entre las 2 de la tarde y las 2:30. El Sindicato Nacional de la Construcción adhiere a la convocatoria a paro parcial en toda la industria, y en Canelones y San José paran de 8 a 14 horas, mientras que en el resto de los departamentos el paro será de 9 a 13. Presenta Antel. Comprando tu prepago en la web tendrás más beneficios. Nos vamos ya mismo a la zona de Pocitos, donde se está realizando el acto de cierre de campaña del precandidato del Partido Nacional, Álvaro Delgado, y está nuestro compañero Diego Martini con el diputado Martín Lema. Así es, compañeros, estamos en la calle Paulino Pimienta, desde Avenida Brasil, cortada la calle por Paulino Pimienta, donde se desarrolla el acto de cierre de la campaña de Álvaro Delgado, y estamos con Martín Lema, diputado. Gracias por estos minutos. Bueno, ¿qué importancia tiene este acto de cierre de campaña? Un acto que además coincide con a la misma hora, en otro mismo lugar, se está desarrollando el acto de cierre de Laura Raffo, la contrincante, digamos, más cercana que tiene Álvaro Delgado en esta interna. Lo primero, que en el Partido Nacional se respira una unidad histórica, y por eso aprovechar a saludar a compañeros del partido que están en otras expresiones electorales. En lo personal estoy sumamente conforme y contento con lo que ha sido el crecimiento de Álvaro Delgado en el correr de la campaña, en donde se ha convertido en un candidato de vara alta, con solidez, que está pronto, que tiene propuestas, que tiene equipo y que tiene muchas ganas de ser presidente de la República. Eso que decías ahora también conforma en el hecho de, yo sé que no le gusta hablar de esto, pero que se ve reflejado en los números, en las encuestas. A ver, como todo, yo creo que todos estamos pendientes de cómo evolucionan las diferentes encuestas. Yo soy de los que siempre insisto que los resultados se construyen. Uno puede tener diferentes herramientas de medición, pero trabajar para construir el resultado deseado. Nosotros estamos buscando construir el resultado de la interna, y que a partir del 30 se empieza a elegir presidente. El domingo, después que terminen las internas, ¿tiene que salir la fórmula del Partido Nacional? Sí. ¿Va a ser 1 y 2? ¿Eso sería lo ideal, y que sea paritaria? Hoy estamos disputando una elección interna con compañeros que respetamos y queremos muchos, que todos van a tratar de construir cada uno el resultado. Por respeto no hay que establecer posiciones previas. Vamos a buscar que Álvaro sea más votado el 30, y en esa línea venimos trabajando. ¿Considerás que tiene que ser paritaria esa fórmula? El 30 de noche se va a resolver. Martín, te hago una consulta más técnica. Hoy Álvaro Delgado hablaba en ADM de mañana, hablaba que tiene una aspiración de mejorar la línea de la pobreza. ¿Cómo lo ves eso, pensando en que el último cierre del año 2023 por el INE marca un 20%,
y se dio un crecimiento respecto a la pobreza con respecto al último año del Frente Amplio. Desde hace 10 años la pobreza en general oscila entre un 8 y 10% aproximadamente, y en la pobreza infantil también viene en cifras que vienen siendo similares. Tenemos que entrar a ese núcleo duro que se ha dado en el correr de tantos años. Yo celebro que Álvaro Delgado se haya comprometido a un aumento económico en lo que tiene que ver focalizado en primera infancia, que alcance los 200 millones de dólares al terminar el periodo. Por lo tanto, el esfuerzo hay que hacerlo al máximo. Y también hay algunos aspectos que no están medidos en la pobreza, pero que hacen la diferencia, como el acceso al supergas en un formato económico que se hizo en este periodo a un 50% y bonificación de energía eléctrica hasta un 90%, que no están en las mediciones de pobreza monetaria. Yo creo que estas son buenas acciones que hay que seguir profundizando y sobre todo buscar cada vez más mejorar la calidad de vida. Claro, la última fue uno de los ejes, fue uno de los caballitos de batalla en la última campaña para el Partido Nacional, la seguridad. Y hoy este gobierno y el propio Partido Nacional ha reconocido que tienen un tema con la baja de homicidios que no se ha podido dar. ¿Pensás que en estos meses ese tiene que ser un eje a trabajar desde Álvaro Delgado en su campaña, pero también del gobierno para poder revertir eso? El eje de dar mayor seguridad tiene que darse en forma permanente en un periodo y así se viene haciendo. De hecho, prácticamente todos los delitos se ha quebrado la tendencia al alza, empezó una tendencia a la baja, pero siempre hay que seguir haciendo el máximo esfuerzo con la guardia bien alta. Gracias, Martín. A la orden, gracias. Ahí con las imágenes de nuestro compañero Sebastián Bacheta vemos la calle Paulino Pimienta, donde está copado, vemos varios carteles apoyando la candidatura de Álvaro Delgado, quien sobre las 20 horas va a estar subiéndose al escenario y hablando ante sus militantes. Contamos que el Ministerio del Interior de nuestro país, de Uruguay, aseguró que no hay ningún indicio de que el niño argentino Loan Danilo Peña, que desapareció hace 13 días, un caso muy comentado en los medios de comunicación de Argentina y de la región, esté en Uruguay, o sea, esté en nuestro país. Argentina activó una alerta amarilla y eso obligó a Uruguay a poner en marcha sus protocolos de personas ausentes. La Policía Nacional, a través de Crimen Organizado Interpol, especialmente búsqueda de personas ausentes, está trabajando directamente y en coordinación con Argentina, con las autoridades argentinas, específicamente con el sistema de búsqueda de personas ausentes y con Interpol. Es una tarea de colaboración y apoyo que se hace normalmente por parte de la Policía Nacional a través de Interpol y de personas ausentes específicamente. La tarea es a través de un protocolo, como si fuera un caso existente en Uruguay. Una vez que se reciben las comunicaciones internacionales, se activa ese protocolo, que es una serie de comunicaciones. Establecemos una red a nivel policial. En nuestros sistemas de gestión de seguridad pública se genera una alerta que puede ser por averiguación de paradero o por ubicación de una persona ausente. Y bueno, a raíz de eso la policía de todo el país está en contacto con la información y los datos de la persona que se estaría buscando, en este caso desde Argentina. No hay elementos que hagan suponer que esté en Uruguay el niño desaparecido en Argentina, Loan. En ese sentido estamos en contacto permanente, telefónicamente, inclusive con la coordinadora, la señora Leticia Risco, que es la coordinadora del sistema de búsqueda de personas desaparecidas en Argentina, y también nos ha dicho que no hay elementos que hagan suponer en este momento que pueda estar en Uruguay. Ahora tiempo de móvil desde otro acto de cierre de campaña. Exacto, el acto final del Frente Amplio. Allí está Martín Duarte. Contanos qué está pasando, Martín. Compañeros, se está desarrollando este acto de cierre de campaña nacional del Frente Amplio. En este momento se está viendo un momento bastante emotivo donde se recordó un fragmento de una entrevista a Pepe Guerra y bueno, está compartiendo parte de uno de sus temas más reconocidos también de su trayectoria solista. Hizo uso de la palabra Graciela Villar, presidenta de la departamental de Montevideo del Frente Amplio, haciendo referencia y también condenando el intento de golpe de Estado en Bolivia. Estuvo participando en la parte musical a cargo de Rubén Rada y en minutos la oratoria estará a cargo, en primer lugar, de Carolina Cose, luego seguirá el precandidato Andrés Lima y estará cerrando
ella mantuvo, ese es el orden que está previsto. Voy a tratarme de arrimarme por aquí a Fernando Pereira, que está en una de las primeras filas, para ver si le puedo robar un... Fernando, estamos en vivo para TV Ciudad. Un primer balance de lo que es este cierre. Escuchábamos a Graciela Villar condenando un poco el intento golpista en Bolivia. ¿Qué mirada tenés de lo que ha pasado en la jornada de hoy? Bueno, eso es muy duro para América Latina, para el Uruguay, para el pueblo en general, para los pueblos de América Latina. Hay que seguirlo con mucha atención y hay que hacer las sanciones correspondientes del gobierno nacional y lo que pueda el Frente Amplio. Y estamos en un gran acto ahora homenajeando a Pepe Guerra y tratando de construir una patria con un futuro diferente, con del 80% que no fue atendido, que perdieron ingresos en este periodo, cambien de senda y puedan tener una mirada mucho más integral el país, como lo hizo el Frente Amplio cuando gobernó. Y esta es una buena señal, tener el Palacio Peñarol lleno, la gente emocionada y conmovida, y también la reivindicación de nunca más terrorismo de Estado ni golpe de Estado en América Latina. Tenías al lado a Cose, que ahora se está preparando para la oratoria. ¿Qué se dijeron en este acto donde los tres precandidatos entraron juntos? Bueno, muchas cosas muy lindas. Por ejemplo, que nos impresionaba Rada y lo que lograba transmitir. Muchas gracias. Vamos arriba con todo. Bueno, la palabra de Fernando Pereira. Disculpen la desprolijidad, compañeros, pero bueno, hay mucha gente. Se estaba compartiendo este fragmento con la luz apagada, donde se compartía en pantallas gigantes lo que es la palabra de este video de Pepe Guerra y las imágenes de la canción. Ahora ya se va a venir la parte oratoria, así que nos quedaremos por aquí y en el lado B estaremos compartiendo parte también de lo que es la oratoria aquí en el Palacio Peñarol. Gracias, Martín y equipo. Con este móvil llegamos casi al final de la edición de hoy. Exacto, y además con la promesa de Martín de seguir luego el lado B, y les contamos que el tiempo va a seguir muy frío, eso es lo más importante. Quizás mañana sube un poquito la máxima, mañana 27 de junio va a estar nuboso, la mínima será de 7 grados y la máxima de 15. Las bajas sensaciones térmicas van a seguir y se van a recrudecer para el viernes 28 de junio. Pasado mañana mínima 7, máxima 12. Incluso hay posibilidades de precipitaciones escasas. Bien. Bueno, nos vamos. Los invitamos a quedarse en la pantalla de TV Ciudad porque ya viene lado B con móviles. Sí, claro, con todo lo que Martín anunciaba, entre otras cosas. La información vuelve en formato noticiero mañana temprano con la primera edición de MBD Noticias, 8 de la mañana, segundo turno informativo a las 13 y estaremos con Natalia, 18:55. Hasta entonces. Que pasen bien.